La primera actividad del nuevo curso es una conferencia magistral o cátedra prima impartida a la comunidad universitaria por un personaje notable que aborda un tema de interés general. Tenemos el honor de iniciar las actividades académicas del ciclo agosto-diciembre 2022 con la presentación de la cátedra prima a cargo del licenciado José Oriol Bosch Par, con el tema La importancia del grupo Bolsa Mexicana de Valores en México. Me permitiré dar lectura a una breve síntesis de la trayectoria profesional de nuestro invitado. José Oriol Bosch es director general del grupo Bolsa Mexicana de Valores desde el 1 de enero de 2015, el cual está integrado por la propia Bolsa Mexicana de Valores, el Mercado Mexicano de Derivados, el Instituto para el Depósito de Valores, las contrapartes centrales para compensar, liquidar y administrar riesgos de las operaciones del mercado accionario y de derivados, una entidad dedicada a la evaluación operativa y referencias del mercado, así como una participación accionaria en un broker OTC. Cuenta con 35 años de experiencia en los mercados financieros, iniciando su carrera profesional en Inverlat Casa de Bolsa en 1987 y posteriormente uniéndose a Citibank México. En 1992 se incorporó a JP Morgan, en donde trabajó hasta 2014, asumiendo diversos cargos en Nueva York y en México, destacando las posiciones que ocupó como Managing Director de JP Morgan Chase & Co., presidente y director general de JP Morgan Casa de Bolsa y director general adjunto de Banco JP Morgan México. Fue miembro del Consejo de Administración, así como miembro del Fideicomiso de Control de la Bolsa Mexicana de Valores, desde su propia oferta pública accionaria realizada en el 2008 hasta 2014. Antes de unirse a la Bolsa Mexicana de Valores, fue consejero de Mexder, formó parte del Comité Técnico de Asigna y fue miembro del Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles por varios años. Presidió la Comisión de Mercados Financieros en la Asociación de Bancos de México en el periodo 2007 a 2014. Fue miembro del Consejo de Directores de la World Federation of Exchanges, representando a la región latinoamericana durante el periodo 2015-2016. Pido al Presidium tome su lugar en el auditorio y solicito al licenciado José Oriol pueda realizar su cátedra. Demos un caluroso aplauso a nuestro invitado. Pues, muy buenos días a todos. Muchas gracias a nombre de la Bolsa por la invitación a la Bolsa y en lo personal estoy muy emocionado por formar parte de este evento, de esta cátedra prima, con los alumnos de nuevo ingreso de la Facultad de Negocios. Gracias por la lectura de la semblanza. Ese es mi presente y mi pasado, pero la verdad el futuro son todos ustedes. Ustedes tienen, y los felicito porque llegaron aquí, ya llegar a estar en una gran universidad como la Universidad La Salle, ser parte de esta facultad, requirió cierto esfuerzo de ustedes, de sus familias, y oportunidades tenemos todos, pero no todo el mundo las aprovecha igual. Ustedes tienen una gran oportunidad, una gran responsabilidad, y estoy seguro de que todos van a tener una semblanza y van a tener un futuro muy importante. Para mí la parte de negocios, la parte financiera creo que es muy importante y no necesariamente es algo para lo que nos hayan preparado. Creo que de alguna forma todos, aunque hayan estudiado, se dediquen a otra actividad, pues hacen negocios, todos de alguna forma, y ahí sí todos participamos en el mundo financiero, todos manejamos dinero, todos manejamos recursos, pero no necesariamente sabemos o estamos preparados para ello, no fue parte de la educación básica. Entonces, en la universidad pues tienen esa responsabilidad de preparar a la gente y en algunos casos pues hay que preparar con pocos conocimientos erróneos y yo creo que las finanzas, todos sabemos, en el mundo de hoy son muy necesarias, es lo más importante para poder desarrollar un país, para poder tener un crecimiento económico y siguen evolucionando. En algún momento pues empezó
el dinero no existía, se llevaban los intercambios a través de trueques. Hoy en día pues sería imposible financiar algún proyecto o haber tenido el crecimiento que hemos visto en muchas empresas si no existiera un medio común como es el dinero, y entonces el manejo de esos recursos, que sin duda es, aunque ha ido evolucionando y seguro irá evolucionando, pero pues es un recurso que siempre va a ser un recurso escaso, y lo importante va a ser el cómo se manejan esos recursos. Y yo les voy a platicar de la bolsa, de qué hacemos, y no solo en la bolsa, en lo que es el grupo Bolsa Mexicana de Valores, que en realidad son una serie de empresas, son 7 empresas principales operativas. Es un grupo, es una institución que tiene más de 125 años, cumplimos ahora 127, cumpliremos en este año, y pues obviamente ha ido evolucionando y ha ido cambiando mucho a través del paso del tiempo. Les voy a platicar las diferentes etapas o funciones que tenemos, que creo que puede ser interesante para todos ustedes. Generalmente a la bolsa nos identifican con la parte de compraventa de acciones, ¿no? Y eso es lo que generalmente lo que vemos en las películas o lo que hemos visto, pero esa es una pequeña parte del negocio. Es más, la bolsa es una de las empresas públicas. Pública significa que está listada en el mercado, que cualquier persona del gran público inversionista puede comprar o vender. No es del gobierno, es una institución privada, pero es una institución en donde se cubren varios aspectos, pero lo que buscamos básicamente es ser uno de los pilares del financiamiento y del desarrollo económico del país. Y eso es una de las funciones que tiene la bolsa y cualquier bolsa de valores del mundo. Dentro de las funciones, y me voy a ir por la primera, la segunda es la que ubicamos en la parte de operación o trading, pero yendo paso por paso, la primera es lo que le llamamos nosotros el listado. Listado es cuando atraemos nosotros a una empresa, la ayudamos, la preparamos. Hay una parte muy importante que es la institucionalización de una empresa. Estamos en un país en donde la mayoría de empresas son empresas pequeñas, son empresas familiares que requieren institucionalizarse, que eso es básicamente ir definiendo cuál es la filosofía corporativa de la empresa, cuál es la visión, los valores, ir definiendo su estrategia, sus objetivos, pero una vez que una empresa está institucionalizada, cumple las reglas y cumple toda la regulación para poder estar listada en bolsa, entonces ya viene lo que probablemente conocen cuando es una oferta pública inicial o un IPO, y entonces esa empresa ya pasa a cotizar en bolsa, y eso puede ser y veremos los productos, para el mercado accionario, para el mercado de deuda. Hay muchas formas. La segunda parte es precisamente la operación o el trading, la compraventa de esos valores. Eso también lo llevamos a cabo dentro de esas 7 empresas, en particular en lo que es la Bolsa Mexicana de Valores, y yo creo que es una de las más interesantes. Ahí es donde se lleva a cabo toda la compraventa. Esta ha tenido una evolución muy importante. Y lo platicábamos hace un momento, hasta enero de 1999, en la bolsa se seguían comprando y vendiendo las acciones, lo que llamamos de viva voz. O sea, y ahora sí muy parecido a lo que veíamos en las películas. Entonces se juntaban compradores, vendedores, gritaban, se cambiaban los papelitos de compra o de venta, y luego llegó ya una evolución tecnológica muy importante, y hoy en día yo diría que la bolsa, pues somos una empresa de tecnología, somos una empresa financiera, pero una empresa de tecnología en donde la mayoría del personal que tenemos trabajando en la bolsa se dedica a tecnología. Incluso hoy en día se mide la tecnología. Cuando se compraban y vendían de viva voz, pues tardaba quizá unos segundos en hacerse una operación, en decir compro, vendo, igual y te tardabas un segundo. Hoy en día con la tecnología medimos la velocidad de las operaciones en nanosegundos. Un nanosegundo ya es una 1000 millonésima parte de un segundo. O sea, la velocidad ha ido evolucionando, y obviamente todo eso se debe a toda la inversión, a todos los cambios que ha habido tecnológicos.
Tiene su parte buena y su parte mala. La parte mala es que antes pues, se veía toda la actividad cuando alguien iba a visitarnos a la bolsa y pues era muy interesante verlo. Hoy en día no se ve nada porque todo está haciéndose a través de servidores, aparatos, cables y demás, pero tenía incluso una parte hasta reputacional muy, muy importante que la seguimos de alguna forma manteniendo. El lema de la Bolsa Mexicana de Valores y de otras bolsas, igual de la Bolsa de Londres, por ejemplo, que es de las más antiguas y una de las más grandes, es Dictum meum pactum. Eso significa mi palabra es mi contrato, mi compromiso. Y antes, pues como no había el clic en la computadora y se hacía inmediatamente, pues se pactaba, se decía te compro, te vendo, pero pues eso a la hora de que tardaba algunos minutos o quizás hasta horas en registrarse, pagarle, que te dieran una acción físicamente y todo, pues eso tomaba mucho tiempo. Quizá el precio se movía y obviamente si alguien había vendido y luego el precio había subido, pues hubiera dicho, oye, pues yo me echo para atrás y siempre no. Obviamente eso era muy, muy importante, la palabra, y hoy en día lo cuidamos en la bolsa de otra forma, pero si cuidamos nuestra reputación, yo diría que es el activo principal que tenemos y cuidamos siempre todo lo que hacemos, lo que decimos, lo que prometemos. La parte buena, digamos, es que cuando se hacía de viva voz, pues había unos pocos miles de operaciones al día. Hoy en día tenemos cientos de miles, incluso más de 1 millón de operaciones al día, con varios millones de mensajes o de intenciones de compra-venta que se reciben en un solo segundo. Entonces, hemos podido incrementar lo que le llamamos la liquidez o la bursatilidad de una forma muy, muy importante. En la bolsa operamos lo que son acciones. En el otro lado pueden ver también en la operación una empresa que se llama Mexder. Ese es el mercado de derivados. Y por cuestiones de tiempo no voy a entrar al detalle de los derivados, pero es otro mercado muy interesante y es uno de los mercados todavía más desconocidos y sobre todo en México más utilizado en otros países, en otros mercados más desarrollados, pero básicamente el derivado es un producto financiero en donde el precio depende de otro activo financiero. Suena un poco complicado, pero básicamente lo podemos ver y se ve muchas veces como un seguro. Vamos a suponer una empresa, y creo que eso puede ser importante para ustedes, que el día de mañana van a estar trabajando en empresas o van a ser dueños, van a ser empresarios, van a trabajar en instituciones financieras, van a trabajar en fintechs, van a trabajar en bancos, en bolsas. El derivado básicamente una empresa lo puede utilizar, por ejemplo, una empresa, una importadora, lo puede utilizar porque ¿qué le preocupa? Le preocupa que el tipo de cambio se deprecie. Entonces puede comprar un futuro de tipo de cambio. A una exportadora le preocuparía la posición inversa, le preocuparía que el tipo de cambio se apreciara, puede entonces, y ahí tienes un mercado, compras y vendes, pero yo creo que es importante, y ahora que hablaba de la educación financiera, creo que ese es el reto principal que tenemos y por eso es muy importante para nosotros estar aquí, muy importante el trabajar con la Universidad de La Salle, muy importante, vamos, por cierto, a firmar en los próximos días un convenio de colaboración entre la universidad y la Bolsa Mexicana de Valores y lo que queremos es precisamente fomentar ese conocimiento, esa educación financiera. Pero el caso de los derivados, hay empresas o empresarios que cuando, y tomo el mismo ejemplo, una empresa que se dedica a la importación, viene un movimiento importante del tipo de cambio, se deprecia, y entonces dice, hijo, que nos va a pegar muy fuerte a la empresa el movimiento que hubo de tipo de cambio. Tú dices, oye, ¿por qué no recurriste al mercado de derivados? ¿Por qué no aseguraste esa potencial depreciación del peso para cubrir tus ingresos y tus utilidades y demás? Y muchas veces la respuesta es, pues es que no sabía que existía, ¿no? Y quizá el empresario, el dueño de la empresa, los accionistas, no protegen esos movimientos, pero sí, seguramente quizás sí tienen todos o prácticamente todos asegurado su coche, pero no tienen asegurado los flujos principales del negocio. Entonces ahí viene ese desconocimiento tan importante. En mercado de capitales, para que se den una idea, cada día compramos y vendemos aproximadamente 20,000, el equivalente a 20,000 millones de pesos.
en aproximadamente 500,000 operaciones. Entonces, imagínense el escenario que comentaba hasta 99, de que eso se hiciera de forma física, de forma de viva voz, y luego llegaras y le dijeras, ok, dame la acción, y le dieran el papelito de la acción, y luego le dieras tú el dinero. Todo sería prácticamente imposible. Entonces, en la bolsa hay otras 2 empresas que le llamamos 2 cámaras de compensación y liquidación, que básicamente hacen eso, lo hacen, pero de forma automática. No tiene el vendedor, no tiene que entregarle la acción al otro señor, el otro señor no le entrega el dinero, etc. Entonces, todo eso se hace de forma automática con las casas de bolsa, que son las que operan en la bolsa. Y luego hay otra empresa que pueden ver ahí en postnegociación, que es el Indeval. Ese es el depósito de valores, es el depósito único de valores que hay en el país, en donde en la bolsa pues, tenemos una cámara blindada en donde se guardan una serie de títulos, de macrotítulos e incluso algunos títulos de empresas que hacen colocaciones, y todo eso también está evolucionando cada vez más. Acabamos este año de movernos a un título electrónico para evitar precisamente el que la empresa, por ejemplo, una empresa de deuda que está haciendo una colocación, tenga que ir a la bolsa, entregar el título, lo tengamos que meter en la bóveda. Todo eso también está evolucionando, pero en este depósito de valores pues están títulos que valen muchos millones de millones de pesos, y esa es también parte de la función que llevamos a cabo. Nuevamente, todo esto se hace de forma electrónica. Entonces, de alguna forma, el Indeval viene a ser el sistema de pagos más grande que hay en el país. Todos ustedes seguramente conocen el SPEI. El SPEI es el más grande en número de operaciones de menor tamaño, pero el sistema de pagos interbancario entre intermediarios financieros es precisamente a través del Indeval, en donde también los números que manejamos cada día pues se manejan muchos miles de millones, el equivalente a miles de millones de dólares al día, y pues obviamente eso también requiere mucha tecnología, mucha seguridad. Ese es uno de los retos también que tenemos, y pues es en lo que tenemos que estar trabajando, invirtiendo constantemente. Luego, en la cuarta parte viene lo que es información. El mundo ha cambiado mucho y ha cambiado en los últimos años, y les va a tocar también a ustedes este proceso que estamos viendo de desintermediación. Cada vez el valor de una intermediación, una cuota, un fee, cada vez se va reduciendo más, pero se puede extraer valor de otras formas, y también todo eso gracias a la tecnología. Entonces, quizá, bueno, ustedes ya sabían el camino, pero nosotros para venir quizá pusimos, para ver dónde había menos tráfico, utilizamos alguna de las aplicaciones para ver cómo llegar más rápido y todo esto, y no pagamos nada. ¿Y dónde ganan estas empresas? Estas empresas ganan porque saben cuánta gente se movió, por qué camino fue, incluso pueden poner publicidad, etc. Eso es muy similar a lo que hacemos en la bolsa. Las bolsas venden información. Entonces, toda la compra-venta que hacemos, toda la información de empresas, todos los índices, por ejemplo, que creamos, todo eso es información que nosotros vendemos o podemos vender de alguna forma, y se lo podemos vender ¿a quién? Pues a los mismos operadores, a traders, a medios, por ejemplo, todos los medios de comunicación, televisión, radio, periódicos, etcétera. Cuando ustedes ven el IPC, que es el índice principal de la bolsa, subió, bajó, etcétera, pues todo eso es información que nosotros les vendemos y que de alguna forma para nosotros nos genera algún ingreso. Él mencionaba la parte de índices. Generalmente cuando hablamos de si la bolsa subió o bajó, eso se refiere principalmente al índice, que es el IPC que le llamamos, el índice de precios y cotizaciones. Este básicamente es un índice que mete las 35 empresas más grandes, con mayor porcentaje colocado en el mercado, con mayor liquidez. Se revisa de forma semestral, y estas empresas son las que forman parte de ese índice. Y entonces los inversionistas pueden no solo invertir en una empresa en particular, sino pueden invertir en algún producto financiero que esté referenciado a un índice, y entonces es una forma de diversificar
las inversiones y entonces dices, bueno, pues en lugar de invertir en una sola, estoy invirtiendo en un activo referenciado al IPC que tiene 35, entonces incluso los requerimientos que puede haber son mucho menores. Comentaba que nosotros, pues nuestro negocio es intermediación, la bolsa, la realidad es lo que ha hecho en nuestros más de 125 años es ser un intermediador, estar entre la oferta y la demanda, el cual somos un mercado de valores, igual que el mercado que a ustedes se les ocurra, pero la diferencia es que lo que manejamos nosotros es dinero, son recursos financieros. Y entonces hay los inversionistas, de un lado, que son los que tienen dinero, tienen esos recursos, y del otro lado tenemos los que necesitan el dinero. Del lado de los inversionistas, pues podemos tener desde personas físicas que están viendo cómo invertir, tenemos personas morales, inversionistas institucionales, igual y no les suena la palabra todavía de inversionista institucional, son uno de los inversionistas más importantes que hay en el país, básicamente son las AFORES, que ese sí les sonará, que tienen sus diversas IFORES, dependiendo de la edad de cada uno de los trabajadores, los fondos de inversión, las aseguradoras, son principalmente inversionistas institucionales, que todos ellos tienen recursos. Hay otros inversionistas que pues, quizá no saben y nuevamente con el tema de educación, hoy en día invertir es un reto incluso más complicado que en otros años. Hoy estamos con estimados de inflación, por ejemplo, para este 2022, estimados de inflación del 8%. Si alguien de ustedes tiene el dinero y decide, como se dice, ponerlo abajo del colchón, pues va a tener un problema porque cuando menos, de acuerdo a la canasta básica, va a perder el 8% en un año, ¿no? Y si lo invierte en algún otro producto financiero que le paga el 4%, pues también va a perder dinero. Igual y ahí sería mejor recomendación, pues es que disfruten, cómprense algo, gástenselo, porque ese dinero va a ir perdiendo valor. Y en épocas de inflación alta, pues es un gran reto poder invertir y tener un rendimiento real, un rendimiento mayor a la inflación. Del lado de los emisores están los que requieren el financiamiento. ¿Quién requiere el financiamiento? Pues ustedes, cualquier persona que quiera poner un negocio del tamaño que sea va a requerir recursos. Quizá empieza con recursos propios, quizá empieza con recursos con lo que se le llama Friends and Family, quizá empieza fondeándose a través de proveedores, pero en algún momento una empresa va a requerir recursos para ir creciendo y una de las opciones para tener esos recursos es ir a través de la Bolsa Mexicana de Valores. ¿Quién requiere esos recursos? Pues nuevamente empresas, el propio gobierno puede venir y hemos tenido colocaciones no de capital, sino de deuda de la propia Ciudad de México, de estados o de empresas que son de gobierno, como puede ser el caso de Pemex, Banca de Desarrollo. La banca comercial, los bancos también vienen a la bolsa a financiarse y tenemos en la bolsa bancos listados tanto en el mercado de capitales en acciones como bancos emitiendo deuda para poder incrementar su captación de alguna forma. Y ahora que menciono banco, la diferencia, y generalmente no se entiende muy bien, y cuál es la diferencia entonces entre el banco y la bolsa. Cuando hay un financiamiento bancario y la operación, digamos, bancaria tradicional, es que ustedes van al banco, depositan dinero en el banco les va a pagar, dependiendo del producto, el tipo de chequera o lo que vayan a tener, les va a pagar o no les va a pagar un interés, pero el banco recibe de ustedes ese dinero. Y el banco, a su vez, se lo presta a otra persona, a una empresa, se lo puede prestar a otra persona para un crédito hipotecario, pero ustedes no lo saben. El riesgo de ustedes cuando depositan dinero en el banco es el banco. ¿Qué va a hacer el banco con ese dinero? No lo saben. Y el señor, en este ejemplo, que recibió un crédito hipotecario, el dinero viene del banco, no sabe si viene de ustedes o de cuántas personas, si viene de una sola. Es una intermediación, digamos, indirecta. En el caso de la bolsa es una intermediación directa. El inversionista directamente está comprando o está tomando el riesgo del emisor del título, sean acciones o deuda, y entonces tú sabes que eres
el acreedor o eres el accionista, el socio, con una acción que compres eres socio de una empresa y puedes saber el nombre de la empresa, cómo está constituida, cuáles son los reportes financieros, etc. Dentro de esa intermediación y en este mundo que cada vez se está desintermediando más, lo que tenemos que hacer es agregar valor. Entonces tenemos que, además de dar servicio, poner la tecnología, la infraestructura, todo lo que sea necesario, tenemos también que crear o desarrollar los productos que sean necesarios para llevar a cabo ese financiamiento. En algún momento, hace 100 años en la bolsa, pues eran el mercado accionario, nada más. Luego nos fuimos a deuda, que son los certificados bursátiles, y luego empezamos a crear una serie de productos que pueden ver ahí la lista. Empezamos a crear warrants, tracks, el mercado global, que es el SIC, en este sí voy a mencionar. En el mercado, en la compraventa de acciones en la bolsa, ustedes pueden comprar acciones, o cualquier persona del gran público inversionista, acciones de empresas mexicanas. Pero también tenemos una sección en la bolsa que le llamamos el mercado global o el SIC, Sistema Internacional de Cotizaciones, en donde lo que hacemos es que a través de la bolsa, las casas de bolsa, y ustedes a través de una casa de bolsa y la casa de bolsa con nosotros, puede comprar acciones de cualquier empresa de cualquier parte del mundo. Entonces, si ustedes dicen, bueno, es que en la Bolsa Mexicana de Valores o incluso en México no tenemos empresas dedicadas a tecnología o empresas de automóviles eléctricos, tal, pero en Estados Unidos sí pueden venir a la bolsa y comprar ese tipo de acciones. Eso se hace a través de lo que le llamamos el mercado global. Tenemos secades, tenemos fibras y aquí también lo menciono como ejemplo. ¿Qué son las fibras? Básicamente son fideicomisos de inversión en bienes raíces. Y esa la voy a explicar. Si ustedes, vamos a suponer, tienen 100,000 pesos ahorrados y quieren invertirlos y dicen, oye, a mí me encantaría comprar porque creo que está barato ahora y se va a reactivar el espacio de oficinas. Si quiero comprar un edificio de oficinas, no te alcanza. Si tú dices, oye, creo que se va a reactivar, por ejemplo, o ha estado muy activo ahora todo el sector de exportación y quiero invertir en una nave industrial, pues con ese monto no te alcanza para una nave industrial. O quiero invertir en un centro comercial, no te alcanza. Entonces, ¿qué son las fibras? Básicamente son unos fideicomisos que vienen, se listan en la bolsa, meten una serie de activos dentro de ese fideicomiso y entonces se pulveriza y de alguna forma cada uno de ustedes podría ir y comprar una parte, la parte proporcional, y creo que todas las fibras prácticamente están abajo de 1,000 pesos. Entonces, abriendo una cuenta de inversión en una casa de bolsa, pueden participar en ese tipo de inversiones que de otra forma pues, sería imposible hacer. Y eso creo que es lo que se hace en la bolsa. Oye, quiero invertir en esta empresa, pues sí, pero si no la fraccionamos, y entonces yo compro una acción o 10 o para las que yo pueda comprar de acuerdo a mi capital, a mi patrimonio, a mi apetito de riesgo, pues eso es la forma de, digamos, democratizar la inversión o democratizar el capital y que muchas más personas puedan participar en esto. Tenemos otros productos, FibraSets, eso básicamente es similar, pero para infraestructura y energía, para financiar proyectos de infraestructura, de energía. Y luego tenemos los bonos sustentables y en quizá voy a entrar en más detalle porque creo que es un tema muy importante. Algo que hemos visto, que se ha visto, no solo nosotros, a nivel global, ha sido un cambio en la mentalidad de los inversionistas, sobre todo en la mentalidad de la gente más joven, como todos ustedes. Hay palabras, por ejemplo, todo lo que es ASG, ambiental, social, gobernanza, que pues no se veían hace muchos años. Yo diría que el objetivo de los inversionistas hace varias décadas era el rendimiento, nada más. Entonces decían, oye, y si yo invierto en este proyecto, ¿cuánto voy a ganar? Pero no se preocupaban si a la hora de invertir en este proyecto estaban afectando al medio ambiente o no estaban o estaban perjudicando a la sociedad. Entonces, hoy en día, afortunadamente, e incluso en esta época que acabamos de vivir o estamos todavía viviendo, esperemos que el final
de la pandemia, pues hubo una preocupación, hubo un cambio de mentalidad muy importante y entonces ahora estamos viendo que los inversionistas, tanto en lo individual como ustedes, como los fondos de inversión o cualquier inversionista institucional, hoy en día quieren saber, además del rendimiento, las expectativas que tengan de rendimiento, quieren saber dónde se están yendo los recursos, quieren saber si esa empresa es una empresa que está cuidando el medio ambiente. Incluso estamos viendo que los inversionistas hoy en día están dispuestos a sacrificar rendimiento a cambio de un impacto positivo, por ejemplo, en el medio ambiente o en la sociedad. Y yo creo que eso hace sentido. Si yo a ustedes les digo en un título de deuda, por ejemplo, van a invertir en una empresa, pero va a tener un impacto ambiental, va a acabar con un bosque, o etcétera, y les va a pagar una tasa, o uno que al contrario va a tener un impacto positivo, pero va a tener una tasa un poco menor, yo creo que todos nosotros nos iríamos a la segunda opción. Y esto suena muy lógico, pero no es algo que sonara tan lógico hace varias décadas. Entonces, creo que afortunadamente esto ha cambiado, va a seguir cambiando. Incluso les cuento ahora los productos que nosotros hemos desarrollado, y muchas veces decimos desarrollado o creado productos, pero la realidad es que son productos que ya existen a veces en otros mercados, y lo que hacemos pues es importarlos, copiarlos, que también tiene su mérito. No solo es decir, en un mercado, por ejemplo, en Estados Unidos o en Londres, ya tenían green bonds, le traducimos a bonos verdes y con eso se acabó. Tiene su chiste, tiene su reto toda la parte regulatoria, tiene su reto estar viendo cómo se cumplen realmente los objetivos, estar viendo que un tercero esté evaluando todo esto. Entonces, creamos inicialmente localmente estos 3 tipos de inversión, y luego vino este año un cuarto, pero los 3 primeros fueron bonos verdes, bonos sociales y bonos sustentables, que son básicamente títulos de deuda que ustedes, si invierten en un bono de estos, no son accionistas, son acreedores, pero ¿qué hace la empresa con los recursos? Si es un bono verde, la empresa esos recursos los tiene que destinar, y ahí vienen algunos ejemplos, como puede ser energías renovables, limpias, etcétera. Entonces, ustedes tienen la garantía de que aparte del rendimiento, se está apoyando al medio ambiente. Otro tipo de bonos son los bonos sociales, en donde es similar, pero en este caso lo que se está buscando con este tipo de bonos es que tengan un impacto positivo en la sociedad. ¿Cuáles son algunos ejemplos? Vivienda asequible, incluso temas de equidad, temas de género, temas de compensación de una empresa. Entonces, ese ha sido también uno de los bonos más importantes que hemos tenido. Y luego, alguna empresa, en algún momento, algún emisor nos comentó, oye, y si yo quiero los recursos, pero va a ir una parte para un bono verde o para un proyecto verde y otro para un social, o es un combinado, perfecto, no hay ningún problema. Entonces creamos una tercera categoría que se llama bono sustentable, que básicamente abarca lo que es todos los objetivos verdes sociales, y nuevamente hay un tercero que se encarga de verificar y asegurar a los inversionistas que los recursos se están yendo para eso y no para otra cosa. Y este año tuvimos otro tipo de instrumento que se llama bono vinculado a la sostenibilidad. Y este también es muy interesante porque los recursos que levanta una empresa para este tipo de bono no van a un proyecto específico, pero sí para un objetivo específico. Y uno de los primeros ejemplos que tuvimos fue un emisor, una embotelladora, en donde para producir el refresco, para elaborarlo, pues tiene un consumo de agua. El agua es un recurso escaso. Entonces la empresa dijo, yo me comprometo a que estos recursos van a servir para que el consumo, el uso de agua que yo tenga para la producción de cada litro va a reducirse en un número específico. Y entonces, si la empresa no llega a cumplirlo, la tasa o el premio que le paga el inversionista todavía es mayor. Entonces, y yo creo que ahí a las empresas les preocuparía también, y hablaba antes de la reputación, el no caer en ese escenario y cumplir los objetivos. Y hemos tenido también ahí empresas, por ejemplo, una aerolínea pues también
por la naturaleza puede tener un impacto ambiental, pero lo importante es qué va a hacer, cómo lo va a compensar y también si tiene algún objetivo para reducir ese impacto, y entonces también tuvimos ese tipo de emisores. Podemos ver la gráfica aquí, en la gráfica esta de barras. El primer bono verde que tuvimos en la bolsa fue en 2016, hace apenas 6 años, y nuevamente algunos países se habían tenido desde antes, pero tuvimos el primero nosotros en 2016, y del total de la deuda a fin de año del 2016 representó el 2%, nada más. Ahí podemos ver, vino la pandemia. Para el 2020, ya con ese impacto que mencionaba y con ese cambio de mentalidad, de chip tan bueno que ha habido, ya fue más del 10%, de hecho fue el 11%. El año pasado ya fue el 27%, todavía no tenemos 2022, pero yo creo que este año probablemente estemos en 35%, y yo creo que en un año más estaremos arriba del 50%. Y la tendencia es esa, la tendencia no va a cambiar. Entonces creo que algo muy importante de los negocios, del financiamiento, hoy en día es toda la parte ambiental, social y de gobernanza. Y eso es algo que ustedes, estoy seguro que lo conocen, lo seguirán conociendo. Es algo bastante nuevo a nivel global, pero es una de las prioridades que existen en el mundo y va a ser una de las prioridades seguramente de todos ustedes. El listarse en bolsa, y aquí no es el comercial, pero bueno, encantado de que muchos de ustedes el día de mañana tengan sus empresas, las puedan llegar a listar en la bolsa, pero tiene una serie de ventajas. Mencionaba la parte institucional, el para dónde va una empresa, cuáles son los objetivos, cuáles son los principales órganos corporativos, cuáles son los principales, cuál es la principal estrategia. Suena algo también muy obvio, pero muchas empresas no lo tienen muy claro. A la hora de estar en la bolsa, pues es uno de los requerimientos, y entonces tienen que cumplir con esto. Otro de los aspectos es la transparencia, y aquí es también un tema de debate. Oye, ¿ser transparente es bueno o es malo? Yo creo que si uno hace bien las cosas, ser transparente es muy bueno, siempre lo va a ser. Y luego la otra es, imagínense ustedes que son inversionistas y llega con ustedes alguien a decirles, oye, yo quiero invertir en una empresa y quiero que seas parte de mis socios, y les enseña una hojita, una servilleta, les apunta ahí 3 datos y les dice, ok, ponle dinero a mi empresa como acreedor o como accionista. Yo creo que ahí el riesgo que estamos tomando pues es muy importante. Ahora, si llega el mismo escenario, llega alguien, un amigo, y les dice, oye, ¿por qué no inviertes en esta empresa? Y te presenta estados financieros trimestrales, información auditada, sabes quién está en la administración, en los principales órganos corporativos, cuál es la estrategia, cómo se toman las decisiones, etcétera, pues obviamente van a preferir invertir en esa empresa. Entonces siempre hay una relación de riesgo, rendimiento, y cuanta menos información hay mayor riesgo. Nosotros a veces oímos historias de gente, oye, es que yo no quiero invertir en la bolsa porque tiene mucho riesgo, pero invierten en una tanda o invierten en una empresa que en un papelito les escribieron 3 números. Entonces, creo que hay que perder ese miedo, hay que perder el miedo a conocer, y hay que saber tomar las decisiones y tomarlas con la mayor información posible. Otro de las ventajas es la competitividad. Si ustedes probablemente mencionaba que van a requerir financiamiento si están en una empresa, pero si nada más tienen una fuente de financiamiento, seguramente les va a salir más cara a si tienen 2 o 3 o 4 o 5 fuentes de financiamiento distintas. ¿Cómo funciona? Si ustedes tienen una fuente de financiamiento que es un banco, pues el banco saben que no les queda de otra y que se van a financiar a través de esa institución financiera. Si ustedes tienen
una institución, tienen varias opciones y financiarse a través de varias instituciones financieras. Entonces, el propio banco, si ustedes tienen acceso a financiarse a través de la bolsa, les va a poder dar una alternativa de financiamiento, un costo de financiamiento mucho mejor al que pueden. Otra parte es la imagen. La imagen de una emisora listada en la bolsa pues es muy distinta. El estar listado en la bolsa pues te pone en un escaparate y te da una visibilidad que no tendrían de otra forma. Te da una visibilidad no solo con los clientes, sino que te da una visibilidad también con proveedores o incluso con personas de otra empresa con las que pudiera haber algún tipo de asociación. Y empresas, pues la mayoría de empresas que están en la bolsa las conocen ustedes, probablemente hoy mismo fueron clientes de varias de las empresas que tenemos listadas en la bolsa en varios productos, en la actividad que hicieron en lo que llevamos de esta mañana y van a seguir siendo clientes. Entonces, tenemos empresas de las principales empresas del país que están listadas en la bolsa, también tenemos empresas que no necesariamente son tan grandes, y yo creo que eso también es importante. En la bolsa lo que buscamos es empresas o empresarios que quieran ser grandes, no que lo sean desde ahora. Y eso lo mencionaré un poco más adelante en otra lámina. Y también la permanencia en el tiempo, y también es algo que hablábamos hace unos minutos, del número de empresas que hay en México. En México hay muchas empresas, hay alrededor de 5 millones de empresas constituidas, pero también hay unos datos estadísticos de que pocas empresas sobreviven el paso de una primera a una segunda generación y todavía muchas menos el paso de una segunda a una tercera generación. ¿Y por qué se da eso? Porque precisamente no se planea esa continuidad, no está la empresa institucionalizada, y a la hora de estar institucionalizada, a la hora de estar en bolsa, vas a tener una serie de órganos corporativos, el propio consejo, etcétera, que van a estar con una visión de mediano, largo plazo y no solo una visión de corto plazo, que es lo que pasa en muchas empresas que no sobreviven. En cuanto a los paradigmas, y en la bolsa hay, por el mismo desconocimiento que existe en el mercado financiero, y va de nuevo, no solo en el mercado financiero, y como no hay esta educación financiera desde la educación básica y todo, que deberíamos desde ahí empezar a conocer de finanzas, de negocios, porque todos vamos de alguna forma a tener que ver con eso. Entonces se crea todavía peor a un desconocimiento, que es un conocimiento erróneo. Entonces hay una serie, le llamamos mitos de la bolsa, y aquí lo podemos ver desde varios puntos de vista. Si lo vemos como un inversionista, pues lo más común es decir, es que yo no puedo invertir en la bolsa porque no tengo no sé cuántos millones y no cumplo los requerimientos y demás. La tecnología ha ayudado muchísimo. Gracias a la tecnología, las aplicaciones, los aparatos móviles, los requerimientos para abrir una cuenta en una casa de bolsa, que es un inversionista no abre directamente en la bolsa, lo abre a través de la cuenta, a través de una casa de bolsa, esos requerimientos han bajado muchísimo. También el desconocimiento del inversionista es, y muchas veces oímos la palabra en lugar de invertir, de jugar en la bolsa. No es un juego, no es un casino, es cuando inviertes en la bolsa, con una acción que compres de la empresa o del producto que se les ocurra, eres accionista de esa empresa. Ser accionista no es estar echando volados. No hay que ser experto. En las casas de bolsa tienen asesores, hay expertos, hay mucha información. Obviamente cuando yo empecé a estudiar no había el acceso a la información que hay hoy en día, y la verdad esto pues no lo pueden apreciar porque hoy en día tienen todo muy fácil, muy a la mano. Antes no era así, antes tenían que ir a la biblioteca de aquí de la Universidad de La Salle a ver si estaba el libro, a ver cuánto sabía, si lo tenía alguien más, cuándo lo regresaba, etc. Hoy en día con un clic tienen toda la información. Entonces, creo que eso es bien importante,
úsenla. Es importante también saber seleccionar, porque hay un exceso de información, pero saber seleccionar y ver cuál es la información útil, cuál es la información real, estar actualizándose, creo que eso es bien importante. Y bueno, volviendo a la parte del inversionista, también, además de la información, que a veces se cree que para el inversionista no se protegen los intereses minoritarios o que hay personas que pueden tener información privilegiada y tú como inversionista minoritario no la tienes. No, eso está totalmente regulado y lo que se busca en un mercado de valores formal, en una bolsa de valores, es que todos los inversionistas tengan la misma información en el mismo tiempo, con la misma calidad, etcétera, para que no haya ninguna desventaja. Me cambio ahora al lado del empresario. El lado del empresario es parecido. Y en la bolsa tenemos un área de promoción que tiene ya muchos años y tiene varias estadísticas, pero una de las estadísticas interesantes es que el empresario muchas veces es el primero que se autodescarta para venir a la bolsa. El empresario es el que dice, no, es que mi empresa no es lo suficientemente grande, mi empresa todavía es pequeña y somos muy chiquitos, todo. Y la mayoría de las veces, no es real. La mayoría de las veces hay productos, los requerimientos de cada uno de los productos, y por cuestión de tiempo no los puedo mencionar aquí, pero con mucho gusto les pasamos la información, pero para cada uno de los productos los requerimientos son muy distintos y hay algunos para empresas medianas, empresas de menor tamaño, donde realmente pueden financiarse a través de alguno de los productos que tienen en la bolsa. Entonces, nuevamente creo que es bien importante el que se preparen, el que conozcan y en la carrera profesional que van a empezar, pues que vayan teniendo toda esa información y que decidan cuál es y que tomen las mejores decisiones de cuál es, de acuerdo a las necesidades de ustedes, del lugar en donde trabajen, de la empresa que sean accionistas, cuál es la mejor para cada uno de ustedes. En la bolsa mencionaba que la parte de educación en nuestro caso financiera, es uno de los retos principales que tenemos. Y creo que eso nos diferente al país. Si vemos uno de los retos principales que enfrenta México es precisamente el nivel de educación y nuevamente ahí ustedes son privilegiados, tienen una gran oportunidad, aprovéchenla, son una minoría, no todo el mundo tiene estas oportunidades, pero en el caso de la educación financiera nosotros también ponemos nuestro granito de arena a través de varias actividades. Tenemos un podcast, tenemos un blog, participamos, somos muy activos participando en diferentes redes, en diferentes eventos y también otro ejemplo es el Museo de la Bolsa. Y ahí en la Bolsa pues tenemos, les mencionaba, 127 años ya vamos a cumplir. Y tenemos una historia muy interesante, muy padre, pero también tenemos, creo, un gran futuro y hemos ido cambiando constantemente y seguiremos evolucionando. Entonces, en 2019, en abril de 2019, abrimos un museo en la Bolsa, en donde, y por cierto están todos invitados y nos dará mucho gusto, abre todos los días, exceptuando el sábado, incluyendo los domingos, que estamos ubicados ahí en el corredor Reforma, en donde estaba la Glorieta de La Palma, ahora el Ahuehuete, ahí enfrente, y pueden venir los domingos, es un museo gratuito y creo que es muy interesante. Pero lo abrimos en abril del 19, en abril del 2020 lo tuvimos que cerrar, lo cerramos durante un año por razones obvias, tuvimos la pandemia, pero fue muy exitoso. En ese primer año tuvimos 100,000 visitantes, lo cual, y todos sabemos que la Ciudad de México tiene una cultura muy grande, tiene una cantidad de museos, es de las ciudades con más museos en el mundo, pero con esos 100,000 visitantes nos pusimos en los primeros lugares en términos de número de visitas en ese año. Y lo reabrimos ya afortunadamente el año pasado de forma un poco más gradual y ahora ya está totalmente abierto con ciertas medidas que pedimos a la gente, pero creo que vale la pena que vayan, que lo vean. Tenemos una encuesta que hacemos a nuestros visitantes
en donde les preguntamos, oye, ¿qué fue lo que te gustó más? Y pues hay unas máquinas viejas, hay computadoras viejas, hay el piso de remates, lo pueden visitar, hay parte interactiva. Y muchas personas lo que nos contestaban en esta encuesta de salida es que lo que les había gustado más era precisamente el haber entrado en la bolsa, el haber puesto un pie dentro. Y es parte de la democratización esta que estamos buscando del capital del mercado de valores, en donde lo que queremos es ser una institución mucho más incluyente, ser una institución, y creo que hemos logrado ya cambiar un poco la imagen que tenía la bolsa en su momento, de que era una institución muy cerrada para grandes empresarios, grandes empresas, grandes inversionistas, y hablando de muchos millones. No, la bolsa es todo lo contrario, es precisamente para todos. La bolsa es muy necesaria, el financiamiento es necesario, y el financiamiento es necesario porque si no hay financiamiento, lo que mencionaba, no va a haber recursos para una empresa, para que una empresa, un proyecto de crecimiento, de expansión, se pueda llevar a cabo, y entonces si se lleva a cabo un proyecto, ese proyecto va a requerir varios decenas, cientos de empleados, dependiendo del tamaño, que a la vez les vas a pagar, y a la hora que les pagas, pues van a tener acceso a un consumo que si no, no tendrían, que eso a la vez va a generar un crecimiento económico de las diferentes empresas. Entonces, creo que estar dentro de ese círculo económico para las instituciones financieras como la bolsa es bien, bien importante. Y pues terminaría con nada más con nuevamente una felicitación doble a la Universidad La Salle por los 60 años y 60 años también de éxito que han tenido. El felicitar a todas las autoridades de la universidad que están aquí, a la Facultad de Negocios, y felicitarlos también a ustedes por haber llegado hasta aquí y por la carrera y por el éxito que van a tener, que estoy seguro. Y lo último les diría, échenle muchas ganas y aprovechen las oportunidades. Muchas felicidades a todos y nuevamente gracias por invitarnos a esta cátedra prima. Gracias. Solicito al Presidium tomar asiento, mientras el maestro José Ramón Barreiro Iglesias, director de la Facultad de Negocios, nos dirige un mensaje. Muy buenos días a todos. Antes de iniciar con mi mensaje, quisiera agradecer obviamente al licenciado José Oriol por su cercanía, por el acompañamiento de la universidad. José, muchísimas gracias por estar aquí. También un agradecimiento especial al maestro Gerardo Aparicio Yacotú, quien está por aquí. Gerardo es el director de la Escuela de la Bolsa Mexicana de Valores. Muchísimas gracias, Gerardo, por todo el apoyo para facilitar que esta cátedra haya sucedido. Les comentaba el licenciado José que en próximos días, el día miércoles a la 1 de la tarde, firmaremos en la Bolsa Mexicana de Valores el convenio de colaboración entre la Bolsa y la Universidad La Salle, lo cual traerá beneficios tangibles para cada uno de ustedes en cuanto a su formación académica, y de igualmente en el simulador de negocios que tendremos con Cibolsa, que es el simulador de la Bolsa Mexicana, que estará disponible en su aula de situaciones empresariales y en el aula de simulación que tenemos de la Facultad de Negocios. Entonces, muchísimas gracias a ambos y gracias por acompañarnos. Maestra Ana Marcela Castellanos Guzmán, vicerrectora académica. Hermano Roberto Medina Luna Anaya, vicerrector de Bienestar y Formación. Licenciado José Oriol Bosch Par, director general de la Bolsa Mexicana de Valores. Maestro Juan Carlos Tosqui López, secretario académico. Maestra Olivia Edith Miranda Fernando, coordinadora administrativa. Maestro Adrián Quirós, jefe de posgrado. Estimados jefes de carrera, maestros, invitados y apreciados estudiantes. Antes que nada, gracias a las 424 familias que confiaron en La Salle su formación profesional. Esperamos responder dicha confianza con trabajo, calidad y la cercanía que nos caracteriza. Gracias, licenciado Oriol, por aceptar esta invitación, por acompañarnos, por tu cercanía. Eres un testimonio de un profesional preocupado y ocupado en una mejor cultura financiera en nuestro país. Cuando pienso, dudo; cuando siento, fluyo. Quiero comenzar con esta frase
porque hoy no quiero hablarle a la razón como solemos hacer los académicos, sino quiero poder hablarle al corazón, que es la base biológica del ser humano, y su funcionamiento es desde el corazón, es lo que nos mueve. Será por ello que quizás nunca una persona ha sido capaz de vivir sin él. El día de hoy me siento agradecido con la vida por permitirme compartir con ustedes un breve mensaje en tan significativo momento en esta cátedra prima, que es realizada con el objetivo de dar inicio a una nueva etapa de sus vidas, su vida profesional. Quiero transmitirles 3 ideas centrales y que van engarzadas en una misma, y me gustaría que mientras las platico con ustedes, las hagan suyas y las lleven a su realidad personal. Empiezo por recordar mi entorno familiar, porque recordar significa volver a pasar por el corazón. Soy hijo de artista y comerciante, emigrantes ambos. Una mezcla interesante que me acerca a mis raíces para comprender primero que nada quién soy y de dónde vengo. Mi entorno familiar siempre estuvo rodeado de objetos como pinceles, óleos, pasteles, lienzos, facturas, notas de remisión, catálogos de venta, olores como el agarrás, no por eso es que de ahí me venga lo creativo, o madera y telas de negocios de mi padre, mueblero de toda la vida. De niño, recuerdo ver a mi madre en su pequeño estudio imaginando y pintando. Es por ello que hoy quise traerles este lienzo en blanco y compartir con ustedes ese sentir de no ver nada en un lienzo e ir conociendo esa transformación poco a poco, desde la concepción de la idea, los primeros trazos que bosquejaban lo que sería esa obra, posteriormente la mancha inicial, como se le llama, la construcción de la misma y los detalles. Ese mismo proceso es lo que ustedes seguirán en su formación profesional, desde la concepción de la idea de elegir una carrera, los primeros acercamientos con la misma, que uno de ellos es el día de hoy, el desarrollo, y entrará en los detalles con su perfeccionamiento como profesionistas. Imaginen ahora que les doy a cada uno un juego de óleos de varios colores, pinceles y los materiales necesarios. Eso es lo que haremos como institución, brindarles las herramientas necesarias, pero los verdaderos autores de la obra son cada uno de ustedes, con su talento, su creatividad, sus sueños. Hoy cada uno tiene un lienzo en blanco para trazar su futuro, para pintarlo del color que quiera. Al final de cuentas, la universidad no es otra cosa más que un laboratorio de ideas, de sueños, de relaciones para la vida, un lugar de estudio, de reflexión y de encuentro con el conocimiento y con el otro. Nuestra motivación es la de formar agentes de cambio que sean capaces de transformar el mundo y en particular el mundo de los negocios. Una camada de jóvenes con ganas de comerse el mundo, con la posibilidad de crear futuros posibles. En esta primera idea, les digo que son unos privilegiados, con un lienzo en blanco para pintar y repintar, que asumas desde hoy y ahora que te aferres todos los días a hacer de ello una obra de arte. En segundo lugar, quiero compartirles que hace algunos años un buen amigo me explicó el simbolismo de los prismas que se encuentran en nuestra universidad. Dichos prismas llevan el nombre de Atrévete a Ser. El monumento de Atrévete a Ser es un simbolismo de amistad y trascendencia. Es una invitación constante a toda la comunidad para crear lazos con las personas con quienes les ha tocado coincidir en su camino por la universidad. La fuerza del lasallismo radica en la comunidad, en la fraternidad, y el autor, el hermano José Cervantes, en un texto redactado especialmente para ello, decía: cada uno diferente y cada quien embonando en el conjunto. Columnas luz del cielo, ansia de altura y esperanza, nacida de la irrompible fe. Nosotros, hombre del tiempo vertical, finitud en marcha hacia las alturas. Estas columnas aquí quedarán, testigos del encuentro con el amigo, que en la veracidad y en el amor todos queremos ser emblema, esfinge, signo como ellas. Atrévete a hacerlo, tú también. Hoy les reafirmo, atrévanse a ser, a vivir sin prejuicios, sin ataduras, a vivir libres y plenos, a vivir alegres, a disfrutar la vida, a entregarte a tu profesión y ser un profesionista que deja huella y marca vidas. No tengas miedo, y si algo te hace feliz y te da miedo, es que es exactamente lo que necesitas. Por último, tienes la primera y la mayor de las tareas en esta vida universitaria, y es la de encontrar tu propósito. Tu propósito como persona, definir quién quieres ser y cuál quieres que sea tu legado. Para ello, quiero plantearles una analogía para ayudar a definirlo. Si cada uno de ustedes fueran una empresa, lo primero que tendrían que definir es qué vender y cuál es mi valor agregado. ¿Cuál será entonces tu valor agregado como persona?
cómo construirlo en estos 4 años. El segundo lugar es en qué invertir. Sí, en qué invertir su capacidad, su tiempo, en qué vas a invertir tus recursos. Te vas a ir de intercambio, vas a aprender otro idioma, vas a trabajar pronto, tú vas a definir la estrategia de tu propia empresa. Teniendo esto claro, es importante el control de gastos, no malgastar el tiempo, las relaciones humanas que no te aportan, los tiempos vacíos sin propósito. Al final, buscamos tener un gran balance al cierre de estos 4 años, sus familias junto con ustedes, los principales inversionistas. Esperemos que como universidad nos vean como un aliado en su formación y comprendan que la mejor empresa que pueden administrarse son ustedes mismos. Necesitamos un nuevo liderazgo, hombres y mujeres. El mundo de hoy, su tiempo, les ofrece todas las oportunidades por delante. Un mundo diverso, accesible, abierto, flexible, dinámico, pero que necesita a su vez nuevas competencias para afrontarlo. Que en ocasiones nos reta y es necesario volver a nacer, a renacer, a reinventarse. Y la asignatura más importante será soñar. Nunca dejar de soñar, con los pies en la tierra y con la vista clara en el horizonte de lo que buscamos. Queremos que pasen cosas nuevas, pues soñemos cosas nuevas. Hoy, el licenciado José Oriol nos compartió a través de esta cátedra que es posible hacer tangible un propósito y transformar la industria, hacer que los mercados tengan valor a través del trabajo y el profesionalismo, la transparencia, el trabajo cercano y real. Un lienzo en blanco y la oportunidad siempre de poder trazar una nueva ruta, de soñar y de poner el color a sus vidas el que ustedes deseen, de atreverse a hacer y de arriesgar por lo que quieran, de entregarse a perseguir sus sueños con firmeza y convicción, para lograr lo que se propongan y de encontrar su propósito y vivir su vida como una vocación. Muchas gracias. Indivisa Manet, hagámoslo juntos, pues lo que está unido permanece.